Gracias, buenas noches. Con su permiso, señor presidente, distinguidos miembros del Presidium, en especial un agradecimiento al doctor Melgen Moctezuma y al doctor Aguirre Gas por esta invitación. En estos minutos vamos a presentar muy brevemente el panorama de lo que es la mortalidad materna con respecto al embarazo, parto y puerperio, desde la perspectiva, como decía el doctor Melgen, de un análisis de 73 defunciones que ocurren en nuestro país en el año anterior. Quisiera empezar haciendo un pequeño preámbulo, diciéndoles a ustedes que la historia de las muertes maternas en nuestro país, desde que tenemos una idea clara de la estadística en la posrevolución, nos dejan algunas reflexiones, como es el hecho de que hemos contemplado el pasado con respeto. El presente requiere un entusiasmo creciente y debe ser contagioso entre los médicos que a lo largo de 2.800 y tantos hospitales distribuidos en la República damos atención directa a estas mujeres. Y lo más importante es tener, cuando atendemos a estas pacientes, objetivos definidos y una metodología con un carácter multidisciplinario, como ustedes van a ver que es lo relevante. El futuro obligadamente requiere lucidez, con la esperanza de ser mejores cada día y realmente disminuir este lastre que es un problema de salud pública, que es la muerte materna. Como decía el doctor Melgen, nuestro país adquirió un compromiso en las Naciones Unidas de disminuir la mortalidad materna, que estamos difícil de lograrlo para el año 2015. Sin embargo, los esfuerzos deben redoblarse y entender que la mujer que se embaraza adquiere el riesgo de complicarse y de morirse, como lo vamos a ver en este análisis de mortalidad. La muerte materna inicia como una cadena de eventos de orden multifactorial que comprenden algunos aspectos particulares. Por ejemplo, la educación en salud en la población femenina es algo que incide, ya que los estratos menos favorecidos son los que son más golpeados por diferentes razones. La asistencia técnica mediante el control prenatal es algo totalmente indispensable. La atención primaria de la salud radica en una atención prenatal que debe ser desde el punto de vista clínica, desde el punto de vista del laboratorio, y ahora incorporar tecnología novedosa como el ultrasonido para hacer diagnóstico de un embarazo normal o detectar en su oportunidad un embarazo anormal. O sea, el control prenatal tiene como objetivo primordial reconocer factores de riesgo y comorbilidades que pueden complicar a una paciente y que la pueden llevar a la muerte. Otro aspecto importante es el desempeño fundamental del médico durante el evento obstétrico, y hablamos del médico general en atención primaria en diversos hospitales, y por supuesto el ginecobstetra, que tiene una particular responsabilidad en este aspecto. Los hospitales deben contar con una infraestructura tecnológica indispensable. Tener un ultrasonido en un hospital para asistir a una paciente no es un lujo, sino una necesidad y una obligación. Y por supuesto, esto debe estar vertebrado a políticas de salud saludables, dirigidas precisamente a eslabonar esta cadena de eventos con el propósito de disminuir la muerte materna. Y aquí me refiero a que hasta los directivos del hospital, los jefes de servicio, deben contar con una estructura mental suficiente para organizar el servicio y en un momento dado ofrecer una garantía de que el personal es competente y, en su caso, si no es así, buscar la alternativa para que alcancen un nivel competitivo y resolutivo. En lo que llamamos la pirámide de la muerte materna, del análisis que se ha hecho recientemente por el grupo AIDEM, encontramos que la mayoría de las muertes, el grupo AIDEM reporta el 82%, se debe a que las mujeres llegan a un centro hospitalario con una urgencia médico o quirúrgica y esta no es resuelta totalmente y explica la mayor parte de las defunciones. Sin embargo,
Yéndonos más atrás, como decía el doctor Melgem en la introducción, la consejería y el asesoramiento para establecer qué mujer tiene más riesgo y establecer un plan de seguimiento y de control a través precisamente del control prenatal, como habíamos señalado, para detectar con toda oportunidad patología concomitante o identificar complicaciones en fase temprana que puedan ser fácilmente revertidas. De este concepto ha nacido algo que se reconoce en la medicina crítica y que particularmente en la obstetricia juega un papel importante, que es la falla para reconocer de manera temprana el deterioro en la condición clínica de una paciente que la pone en peligro de muerte, y esto se llama falla para rescatar, y este concepto no implica necesariamente negligencia o falta de profesionalismo, sino muchas veces refleja que hay una pobre experiencia en el personal de salud hospitalario que está al frente de estas mujeres, o bien también tenemos que reconocer y mejorar que a veces existe sobrecarga de trabajo que impide reconocer signos tempranos de deterioro, y esto impide responder rápidamente para resolverlos de manera integral. De aquí ha nacido el concepto de la creación de equipos de respuesta rápida, que inicialmente se llamó Mater y que ahora tiene una serie de sinónimos, pero cuyo objetivo es precisamente capacitar a equipos de respuesta, grupos multidisciplinarios que estén en los hospitales las 24 horas, los 365 días, organizados en cada uno de los diferentes turnos del hospital, para que cuando una mujer llegue a un centro de admisión o a una urgencias, se prenda una alarma, se active este código y el personal corra como si se tratara de un paro cardíaco a asistir a esta mujer y dar el apoyo. Se ha incluido inclusive que hay 5 signos característicos de urgencia, que son la taquicardia, la taquipnea, la hipertensión o la hipotensión, la desaturación y los cambios en el estado de conciencia, que son datos universales que señalan que esta paciente está en peligro de muerte y que debe recibir el auxilio de este equipo multidisciplinario. Esta falla para rescatar está en relación no solo con las muertes directas, sino a veces también con muertes indirectas que suceden en nuestro país y que es un renglón también importante dentro de la mortalidad materna. ¿Qué es la emergencia obstétrica del embarazo, parto y puerperio? Ya que es un evento en que la mujer tiene el riesgo latente. Es un estado nosológico que pone en peligro la vida durante la etapa grávido-puerperal y también implica al producto o los productos de la concepción. Requieren de atención médica o quirúrgica inmediata por personal calificado, que esto es importante recalcarlo. No basta con terminar una especialidad y obtener un diploma universitario, se debe realmente certificar que el personal tiene capacidad resolutiva, sobre todo en eventos de urgencia y en especial en obstetricia, adscrito a hospitales con capacidad resolutiva del que se trate. ¿Qué entidades o qué grupo de entidades ponen en peligro a estas pacientes? Realmente la paciente en cualquier momento del embarazo o del puerperio tiene posibilidades de complicarse y de morirse. Durante la primera mitad del embarazo, como vamos a ver, patologías relacionadas básicamente con el embarazo ectópico, con el aborto, que es una de las causas principales. En la segunda mitad del embarazo, con problemas asociados con patología médica o quirúrgica, complicaciones posteriores al evento obstétrico en el puerperio inmediato, inclusive tardío, y por supuesto patologías médicas o obstétricas agudas que ponen en riesgo a estas mujeres. ¿Qué es lo que sucede básicamente durante el embarazo y el puerperio? Hay algunas entidades que los médicos tenemos que tener en mente, como el hígado graso agudo del embarazo, una complicación que se presenta generalmente a final del embarazo y que en pocos días puede evolucionar a una paciente con una insuficiencia hepática que la puede matar al producto y posteriormente a ella. La enfermedad tromboembólica venosa, que está cada día más vigente en nuestros hospitales, y de ahí el concepto de la tromboprofilaxis y que hay que proteger a nuestras pacientes no solo en el embarazo sino en el puerperio. De ahí la trombosis
pulmonar, la tromboembolia pulmonar, y recuerden que durante el estado grávido puerperal puede ser por células rojas, pueden ser por células neoplasias, puede ser por una sepsis o puede ser por líquido amniótico. Realmente en la obstetricia tenemos todos los aspectos, todo el espectro del tromboembolismo. El hipertiroidismo con crisis hipertensiva y a veces verdaderas tormentas tiroideas que requieren una unidad competente para sacar adelante estas pacientes, y por supuesto el 50% de las cardiopatías que se descubren a propósito del embarazo y que se manifiestan por falla cardíaca, arritmias letales o alteraciones de la conducción que pueden llevar a la muerte, sobre todo los grupos 3 y 4, que son pacientes con de disfunción cardíaca importante. En la primera mitad del embarazo cabe destacar el aborto séptico, que no estamos lejos de tenerlo, y que hay pacientes que llegan con producto de un aborto o una aborto inevitable, ¿sí? O bien el embarazo ectópico, que condiciona en muchas ocasiones una hipovolemia severa que requieren estas pacientes el monitoreo y la vigilancia en cuidados intensivos, y por supuesto la habilidad quirúrgica para poderla resolver tempranamente. En la segunda mitad del embarazo, con mucho, la preeclampsia complicada destaca, como lo vemos en el ángulo superior derecho de su diapositiva. En este análisis representó una cuarta parte de las muertes, lo mismo que la hemorragia y la sepsis. Vean ustedes que la hemorragia cerebral es la complicación más temida. Cuando una paciente nos hace hemorragia cerebral, habitualmente hay muy poco que ofrecer. El llamado síndrome de HELP, que es una anemia hemolítica microangiopática que ataca principalmente al hígado, pero que tiene una afección global. El hematoma o la ruptura hepático, que implica un diagnóstico rápido, temprano, y un manejo quirúrgico ágil para tratar de salvar a esta mujer. La coagulación intravascular diseminada, que es un síndrome intermedio que complica a estas pacientes en un porcentaje no despreciable. La insuficiencia renal aguda, que es una patología relativamente frecuente, y por supuesto la eclampsia, como el prototipo de más grave de esta enfermedad. Y por supuesto, dentro del grupo de las hemorragias, destaca el desprendimiento prematuro de una placenta que normalmente estaba insertada y la placenta previa. Y hablando dentro de este renglón, el acretismo placentario, que dada la alta prevalencia de cesárea de repetición en nuestro país, cada vez es más frecuente. Entonces, detectar tempranamente una paciente que tiene una inserción baja y que ésta puede tener un acretismo placentario es un foco rojo para que esta paciente se atienda en un hospital donde realmente la pueden resolver y pueden evitar que se muera. Dentro de la hemorragia obstétrica también vale la pena mencionar la ruptura uterina, la atonía uterina, que es la causa más frecuente de hemorragia en el puerperio inmediato. La hemorragia intraabdominal posquirúrgica después de una cesárea histerectomía, ¿sí? Que es común que en estas pacientes haya choque hipovolémico y consecuentemente todo el deterioro multiorgánico que puede seguir. La sepsis puerperal, que tiene como prototipo importante la decidomiometritis y la pelviperitonitis, que si no se maneja tempranamente llevan a las pacientes a falla orgánica múltiple y a la muerte. La inversión uterina, que muchas veces requiere una reducción quirúrgica, y finalmente, como había señalado, la embolia de líquido amniótico, que es una catástrofe entre choque hipovolémico y coagulación intravascular diseminada. Y finalmente, las patologías médicas u obstétricas agudas, que no voy a entrar mucho en detalle porque seguramente el doctor Jalabe va a hablar de esto, pero quiero mencionar, por ejemplo, la tormenta tiroidea, que sí se presenta y se ven en las salas de urgencias o de terapia intensiva, las complicaciones agudas de la diabetes, la cetoacidosis, el coma hiperosmolar y la misma hipoglicemia, la pancreatitis, que se ven en los 3 trimestres ligadas generalmente a enfermedad hepatobiliar,
el síndrome de fuga capilar, que no hay mucho descrito sobre esto, pero que nos explica frecuentemente el edema agudo pulmonar de tipo no cardiogénico, que a veces se confunde con tromboembolia pulmonar, la encefalopatía noxoisquémica, los síndromes mieloproliferativos, que no son infrecuentes, la enfermedad trofoblástica, que puede dar origen a un coriocarcinoma y a una muerte temprana e irreversible, o el percretismo que habíamos señalado. Realmente recordarles que el equipo o crear los equipos de respuesta rápida en los diferentes hospitales tiene como propósito identificar una urgencia obstétrica a través de estos signos, tratarla apoyada con las guías clínico-terapéuticas y trasladar a este paciente a una unidad de choque o a una unidad de cuidados intensivos para que pueda resolver. Y todo esto debe ser retroalimentado y revisado periódicamente como cualquier proceso intrahospitalario. Finalmente, ¿cuáles son las conclusiones de esta pequeña charla? Que realmente el control prenatal ha demostrado con mucho a lo largo de la historia de la medicina que es la única forma de prevenir una paciente a través de identificar factores de riesgo, identificar complicaciones tempranamente para que esta paciente reciba la ayuda del equipo que tenga mayores posibilidades de resolverlo. El contar o el que llegue esta mujer a un hospital resolutivo, y esto quiere decir que cuente con equipos organizados, estructurados, para que puedan resolver la mayor parte de las complicaciones del embarazo, parto y puerperio. Y finalmente, recordar que los médicos tenemos la obligación de estarnos retroalimentando y estar revisando y adiestrándonos periódicamente para adquirir el nivel de competencia que nuestras mujeres lo demandan. Muchas gracias.